5 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos a recibir a los contadores Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarra. Hay varios temas para conversar con ellos sobre la mesa. Van a ser asesores en este gobierno el gobierno que va a entrar, digamos, en la Senaclaf. Ayer se conoció el nombre de quien va a estar al frente de la Secretaría. Estamos hablando de Sandra Libonati. También son autores junto a Gabriel Tenenbaum de este libro, Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay. Vamos a estar hablando de eso. Y porque además el tema de estos días, Conexión Ganadera, o los fondos ganaderos, también evidenciaron una oportunidad que a priori parece atractiva precisamente para el lavado de activos. De todo esto vamos a estar conversando con ellos. Ambos son ex secretarios antilavados y especialistas en este tema. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen día, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Simplemente para, bueno, por empezar por algún lado, yo decía, ustedes van a ser, y ayer se insistió con eso, asesores de la Senaclaf en el gobierno que comienza. Concretamente, ¿qué tipo de tareas se les encomendó o aceptaron realizar? Bueno, en realidad lo que aceptamos fue asesorar, que en realidad lo que dijimos nosotros, lo que queremos es apoyar. Hay un cambio importante, entra una persona nueva, no en el tema porque estaba en el Banco Central, pero sí en una cancha distinta. El Banco Central es muy especial, es como una burbuja muy aislada de muchos problemas. La Senaclaf no, estás todo el día en la prensa, en las discusiones. Nosotros tenemos una experiencia, los dos, que hemos disfrutado mucho, además nos gusta mucho este tema, y nos pareció bueno decir, bueno, es el momento de renovar, de generar equipos nuevos, de incorporar gente más joven que nosotros, que ya estamos para tirar. Y nosotros queremos apoyar, estamos dispuestos a apoyar, que fue lo que se nos planteó. La forma sería un tipo de asesoramiento. Empezamos ya a ver un poco el mapa del problema. Seguramente nos vamos a dividir un poco las zonas, porque además, bueno, en mi caso, el hecho de tomar un poco de distancia y quedarme con el asesoramiento también tiene que ver con las ganas de hacer las cosas que más me gustan y no las que no me gustan. A esta altura de mi vida creo que tengo ese derecho. Y bueno, tenemos además perfiles que yo considero que son complementarios. Nos llevamos casi bien, salvo por el fútbol. Entonces, Son tantos años. entonces, bueno, esa es la idea. La idea es dar una mano. Una duda sobre lo que dijiste recién, el mapa de problemas. ¿Cuál es ese mapa de problemas? El mapa de problemas es enorme. Nosotros no asustados porque lo conocíamos, Sandra está un poco asustada tal vez, porque tenés... Después tenemos que ordenarlo, pero te diría, desde mi percepción, el tema de... En Uruguay se lava y no estamos agarrando a nadie. Ese es el primer problema. En Uruguay se lava y el Estado no está haciendo todo lo que debe hacer para combatir el lavado. Y los uruguayos no estamos convencidos de que el lavado sea un problema. Tendemos a ver preocupados lo que pasa en el barrio, la Boca, el sicariato, etcétera, etcétera, y el lavado parece que no nos afecta y nos afecta mucho más de lo que pensamos. O sea, también trasladarle eso a la sociedad, decirle a la gente, mire que la Boca es la última etapita chiquita, un negocio chico, de un negocio que es muy grande, que mueve millones de dólares y que nos está pasando por las narices en Uruguay. La droga, el contrabando, la corrupción, el tráfico de armas, el tráfico de personas, todos esos delitos, el crimen organizado está más que antes y parece que tenemos menos lavado que antes, maravillosamente. Y no, tenemos más lavado que antes, lo que pasa es que no lo estamos atacando. Ese es un problema. Y después está la relación con una serie de actores que tienen obligaciones en el tema lavado y con organismos que deberían trabajar coordinadamente. El tema lavado no es un tema de la Senaclaf, es mucho más complejo que eso. Entonces, construir esos vínculos, reconstruir las confianzas para trabajar juntos con la mayor transparencia posible y la mayor cooperación y sin mirarte de reojos y cosas por el estilo, eso lleva tiempo. Entonces, Yo creo que, complementando lo de Ricardo, el problema es la falta de resultados, la falta de efectividad. Tenemos un problema que los números lo presentan crudamente. Y lo que vemos nosotros, o sea, del periodo anterior, que este periodo que termina, que el lavado no estuvo entre las prioridades del gobierno. No estuvo. ¿Y eso en qué se transmite? Se transmite en que
como dice Ricardo, esto es un delito que se debe combatir desde distintos puntos del Estado. Distintos organismos del Estado tienen que colaborar. Y ese mensaje de colaborar con la CENACLAF, ese mensaje de priorizar, de asignar recursos a la investigación, asignar recursos a este combate a los delitos, no se hizo. Y no se trabajó coordinadamente en la forma que se tendría que haber trabajado. Como un dato que ustedes ponen arriba de la mesa en ese sentido, ustedes dicen, bueno, las condenas por lavado de activos, que son escasísimas en la historia del país, comenzaron en 2005, 2006, 2007, se llegó en determinado momento a tener hasta 50 condenas por periodo, creo que lo manifiestan. En este periodo hubo tan solo 4 por lavado de activos, sumado. Y ustedes en el libro hacen un raconto de algunos de los casos más emblemáticos vinculados a eso, y ahí uno lo que encuentra es la capacidad de llegar a la impunidad por parte de quienes hacen este tipo de trabajo, ¿no? Hay muchos casos donde evidentemente hay lavado de activos de por medio que terminan por lo menos con impunidad para varios de los actores que participan. Sí, el tema de los datos es un problema en Uruguay porque falta estadísticas confiables. Hay diferencias entre los organismos. Nosotros lo que quisimos manejar en el libro fue lo que había como información más sólida, que fue la Evaluación Nacional de Riesgos que publicó Uruguay en el 2023, donde el consultor que dirigió ese trabajo habla de 6 condenas, pero además dice, son poquísimas y es todo chiquitaje. O sea, que un narco de barrio lave comprando una camioneta, ¿es lavado? Sí. Ahora, el tema de las grandes organizaciones, las grandes estructuras, los estudios que asesoran, no aparece. Después de eso, después de que escribió un libro, apareció la información de todo el 2023, el informe estadístico de la CENACLAF. ¿Qué dice? No lo dijimos, pero por las dudas, por si alguien no lo tiene claro, cuando hablamos de la CENACLAF, hablamos de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. A eso remite la abreviatura. Publica información estadística del 2023 y dice... Hubo 4.000 delitos, condenas por delitos que generaron lavado, año 2023. ¿Cuántos casos de delitos hubo por lavado? 4. O sea, de cada 1.000 agarramos 1. Los 4.000 no son significativos, seguramente hay grandes, chicos y chiquititos. Pero 4 en el Uruguay, que tiene esa historia que vos ves en el libro, donde el lavado... Nosotros también nos pasó en 2005, decían, no, en Uruguay se lava poco, no juegan mucho con el lavado. Bueno, después pasó todo eso que está ahí, que incluye lavado por 1.600 millones de dólares. Entonces, esa es la plata que se movió, que no es el narco de barrio que se compró una... Ahí hay una especie de paradoja, porque ustedes ponían el dato, hay 4.000 delitos que necesariamente van a implicar lavado de activos y casi que no hay condenas por lavado de activos. A su vez uno se encuentra con todas estas historias y parte del problema es vincular el lavado de activos, donde las operaciones más o menos están a la vista una vez que aparecen las historias, que son difíciles de vincularlas con los delitos precedentes, claro, que es la forma que se tiene que constituir para que la figura penal del delito activo sea... No es fácil, hay que investigar mucho, tener pruebas, o sea, no es... Por eso... También se requiere mucha participación de los organismos, o sea, equipos multidisciplinarios que hagan las investigaciones y que consigan las pruebas, y para eso habitualmente se junta gente del Banco Central, de la DGI, de BPS, de la CENACLAF, de la policía, y esos grupos multidisciplinarios funcionaron muy poco en este periodo. Me queda la duda en relación a eso que decís, de que no se priorizó en este gobierno el tema antilavado. Si ustedes tienen la impresión de que esta ausencia en el tema de la prioridad responde a una intención deliberada de no jerarquizar este asunto, o, que ya veremos las razones que llevan a eso en ese caso, o si responde a una descoordinación más que existe dentro del Estado. Para mí fue deliberado en el sentido, o sea, no lo pienso, podría pensarlo, pero no lo pienso de que fue para favorecer el lavado, o sea, fue deliberado rebajarle la obligación a los escribanos, abogados, contadores en cuanto a si el dinero viene por un banco, que no pregunten por el origen del dinero, subir el monto de movimientos en efectivo. O sea, fue deliberado porque entendieron que
esos gremios tenían razón en cuanto a sus protestas. O sea, estás bajando el nivel de control, el nivel de detección. ¿Ah? Fue deliberado que la Comisión Coordinadora Antilavado, que es el organismo de presidencia que presiona, o sea, que transmite la voluntad política del Estado de investigar el lavado, no, se reunió 9 veces en 5 años. No llegó a 2 reuniones por año. ¿Ah? Y además, el gobierno se tomó el trabajo de cambiar la ley de lavado para decir, el prosecretario de la presidencia, que es quien la preside según la ley, era quien la presidía, no va a estar más. Puede estar cualquier persona de presidencia. ¿Ah? Eso para mí es un mensaje deliberado, es decir, este tema no merece que el prosecretario se ocupe de esto. Pongo a alguien de presidencia, ¿sí? De confianza, pero como que le bajó el nivel al Estado. La intención queda a la interpretación Hay un de tema cualquiera. que siempre aparece en esta discusión y depende quién esté sentado ahí, es la respuesta, ¿no? Y es esto del aumento que tú decís recién de los montos de las transferencias en efectivo. Hay quienes dicen, no significa nada, no cambia nada esto. ¿Cuál es su percepción? ¿Sí cambia mucho? Sí, cambia. La posibilidad de lavar dinero y que nadie lo Yo registre. creo que lo que había era muy bajo. $4.000 era más o menos con la UI en aquella época y generaba, por lo menos del gremio de escribanos, me consta que le generaba problemas en los movimientos de las compraventas. Pero pasamos a 150.000. Ricardo hace una cuenta muy sencilla, ¿no? Con tales... El de la motito del apartamento. Claro. No, yo creo que ahí, a ver, yo siempre intento sacarle efecto mágico a las leyes. A mí no hay ninguna ley que me resuelva este problema. Si yo no quiero trabajar, si no tengo voluntad, Bueno, sí. puedo poner las mejores leyes, que tenemos muy buenas leyes, pero no las aplicamos. Entonces, si vos me decís, bajamos el monto, de vuelta, no a 4 como era antes, a 20, 25, que es una cifra razonable, ¿estamos salvados? Te digo, no. Si no investigás, la trazabilidad que te da la necesidad de recurrir a mecanismos bancarios por arriba de $25.000, la perdés porque no lo usás para nada. Está, pero no lo usás. Yo creo que lo primero es la voluntad. Lo segundo es, bueno, si yo puedo mover $150.000 en efectivo, con 7 movimientos yo muevo $1 millón. Es una papa. ¿Quiere decir que lo otro me garantiza que vamos a controlar bien? No, no me garantiza nada. Ahora, me fijo una barrera que yo la tengo que saber aprovechar. Si no la sé aprovechar, es de vuelta una ley mágica que no va a servir. Yo creo que de las pocas cosas que yo te diría rápidamente debería cambiarse, esa es una. Por otro lado, mi posición es, lo que tiene Uruguay no es un problema de leyes, no es un problema normativo, es un problema de voluntad política, de efectividad, de coordinación, de trabajar bien con el sector privado. Este es un delito que exige un esfuerzo del sector privado, porque si yo para lavar plata compro una casa, o hago una inversión, o hago una transferencia, ¿por qué es un delito? ¿Cómo sabe alguien que es un delito que compró la casa? Bueno, porque hay que investigar el origen de los fondos. El que sabe si hay algo raro puede ser el banco, el escribano, la inmobiliaria. Ahora, no sirve tampoco, es cierto, te doy todas esas obligaciones, te sanciono si no cumplís, pero yo no hago nada. El Estado es el principal obligado y no está haciendo lo que tiene que hacer. Para mí ese es el punto de partida. Ahí está, ahí hay que diferenciar, me parece, por lo menos es una conclusión que se puede sacar de acá, lo que es la percepción de riesgo respecto al lavado con la decisión política de qué tan firme quiero ser respecto a la persecución de estos delitos, porque parece que hay una disociación entre el lavado de activos y esto que decían ustedes al principio, los delitos precedentes del lavado de activos que son violentos, que generan un daño enorme en el país, los que se den aquí o los de afuera, porque también aquí se lava dinero que viene de actividades del narcotráfico del exterior, por ejemplo, pero parece que, o sea, Uruguay se construyó de alguna forma con esa cultura de, bueno, el lavado del dinero no tiene que ver con esto otro y por eso no es tan importante. De hecho, de ahí viene un poco también el vendedores de cuchillo del título, ¿no? Sí, parece el famoso delito de cuello blanco, que en realidad no es tan delito. Nosotros citamos por ahí alguna frase de un abogado que dice, bueno, es gente que se equivoca, cosas que antes no se castigaban, no son tan malos, no, son
peores que el que pega el tiro en el barrio o el que vende la droga, porque se esconden, son los que le ponen toda la plata al negocio. Y además tienen poder. Entonces, cuando tú preguntabas hoy, ¿por qué no se hacen cosas? Yo coincido con Daniel, yo no hablo de complicidad. Creo que hay una baja percepción de riesgo. Creo que está el ¿Pero planteo... en la población o en el sistema político? No, en el sistema político. Ejecutivo. También la población, pero el que decide es el sistema político. Pero el sistema político también fue el que construyó el Uruguay de plaza financiera y el que ha Exacto. logrado Bueno, y las sobrevive, figuras que una permiten parte, esta una tipo parte de ilusión. sobrevive, una parte el espíritu sobrevive. Y las citas que ponemos al principio del libro, que le da nombre al libro, son todos actores centrales de la sociedad uruguaya, no son actores marginales. Es gente que dice, bueno, el lavado no es tan malo, o como te dicen hoy, bueno, precisamos inversiones, somos un país chico, y si se nos cuela algo, paciencia. Entonces decimos, no, precisamos inversiones, el mundo de hoy cambió, y las inversiones sanas hay que privilegiarlas, y el mundo las está empezando a privilegiar. Y las inversiones que no son sanas le han hecho mucho daño a los países que las aceptaron, porque después mandan ellos. Sin salir de este punto de la falta de conciencia que puede tener la población o hasta parte del sistema político en el problema del lavado, ¿cómo lo sintetizan? ¿Cuál es el daño que le hace el lavado a la sociedad? Mirá, para tratar de verlo así, el lavado es la expresión económica del delito. Los delitos por plata, todos necesitan lavar la plata para poderlo utilizar. Un arco de barrio que junta en el mes 40.000 pesos, 60.000 pesos, 80.000 pesos en una boca, tiene que usarlo, eso es lavado. El que hace la distribución de la droga en Montevideo, que no junta 40.000 pesos, que junta $100.000, tiene que lavarlo. El que trae la droga, que trae millones de dólares en droga para dentro de Uruguay y para mandar a Amberes, tiene que lavarlo. Hay toda una estructura, es una empresa delictiva por plata, donde en toda la estructura los que ganan plata la lavan, y donde a veces se acentúa en la parte de abajo del negocio, en los peones o en los empresarios de barrio, digamos. El tema es, nosotros decimos, no, ese negocio nace acá arriba, los dueños del negocio y sus asesores, que los hay, y que andan de corbate, que son todos de barrios chetos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que le hace daño al país. ¿Por qué? Primero, justifica el delito. El delito se culmina cuando yo hago la plata. Delinquir por deporte no, es por la plata. ¿Cuándo culmino eso? Cuando la hago. El sistema, claro. Eso me garantiza la impunidad. Transmite la idea de impunidad. Transmite la idea de que el que hizo la plata es bárbaro. Ese es el futuro que le podemos ofrecer a los jóvenes de algún barrio. Con eso viene necesariamente la corrupción. Hay cosas que no se pueden hacer si alguien que tiene que controlar no mira para el costado. Y si viene la corrupción, las estructuras de la democracia uruguaya se debilitan y se debilita la democracia uruguaya. Todo eso opera y lo ignoramos cuando decimos, no, el tema es, como dijo un exministro, el tema es el lavado en pequeña escala en los barrios. No, eso es de vuelta. Parece que los delincuentes son solo los pobres. Claro. Los pobres son los que delinquen y los de corbata no. Y no hay droga, si no es en el Marconi, y no hay droga en Carrasco, y no hay droga en las fiestas electrónicas en Punta del Este ahora, y esa droga no vale mucho más que la pasta base, y alguien está haciendo muchísima plata con eso. Y la violencia no se sostiene solamente en los barrios, se sostiene con dinero. El lavado financia la violencia. Y eso es un poco la crítica que tenemos en el libro de la disociación entre el crimen organizado y lavado. Lo que decía Ricardo, es delito de escritorio, no tiene sangre. Claro. Entonces como que está aparte. Ahora, el gobierno hizo un plan de 15, 16 medidas para combatir el crimen organizado y nos habló de lavado. Pero eso es inoperancia, hay gente que no es idónea. Porque es que lo subestiman, la verdad no tengo una explicación. No creo que sea falta de idoneidad, porque hay gente que está trabajando en el tema, o sea, es una visión distinta, no sé. Una de las expectativas que tenemos para este nuevo gobierno es justamente atacar. El Estado tiene que hacer, como dice Ricardo, empezar el Estado a hacer más cosas antes de exigirle a los privados, y parte de esas cosas que tiene que hacer es
trabajar coordinadamente y crear y tener fuerza y voluntad política, y eso es un poco lo que se está viendo en cuanto a esta idea de que Jorge Díaz, a través de la prosecretaría, una prosecretaría fuerte que cohesione todos los temas de seguridad. Todos los temas de seguridad tienen que estar trabajando en conjunto y cada uno atacar en su parte. Pero ya ven que está sucediendo, o sea, que se está incluyendo este tema en las Bueno, sí, conversaciones con el gobierno. esa es la expectativa y esa es lo que nos ha transmitido el gobierno entrante, digamos, con esas ilusiones que vamos nosotros a trabajar, o sea, y creemos que es la única forma de lograr resultados y revertir la situación. Jorge Díaz, que casualmente lo mencionan ahora, en una de sus reencarnaciones anteriores, en su caso como juez penal, fue quien logró la primera condena. Fue el primer juez, la primera condena de lavado fue Jorge Díaz. Cuando era juez penal común, Claro, juez penal de crimen organizado y también trabajó. Entonces, a ver, el hecho también para nosotros dos, que hemos dicho estas cosas mucho, que nos convoquen a asesorar, también es un mensaje de, bueno, habría coincidencia con estas cosas, si no, no colaboraríamos, obviamente. Algo que me parece interesante, siempre que vemos las cifras de delitos, no aparece. Bueno, homicidio, hurto, rapiña, lavado, corrupción, no está en la lista. Tiene que empezar a estar, tiene que aparecer como los delitos que se miden con regularidad. Se mide. Bueno, pero no se... Bueno, no se difunde. Claro. Pero yo no sé si no se difunde porque son magros los resultados, pero es parte de las cifras de seguridad. Es parte de las cifras. Tiene que estar. Tiene que estar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que estar, porque además yo soy muy reacio a esa puja de vos tenés tantas rapiñas, yo tengo tantas. No sé. Me parece que el ciudadano le importa poco si vos tenés 2 más o 2 menos y lo que quiere es vivir en condiciones mejores que lo que estamos viviendo. Ahora, creo que hay un tema que es cuánto está moviendo de plata los delitos que hoy predominan en Uruguay. ¿Hay posibilidad de que se rapiñe menos porque me da más plata vender droga, me arriesgo menos? ¿Cuánto está moviendo el mercado de la droga? No sabemos, ni idea. Es un mercado clandestino, es imposible saber, pero bueno, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuánta plata se está moviendo? Si no tenemos investigación de lavado, nunca vamos a saber cuánta plata se está moviendo. Entonces, por eso es que estos delitos hay que jerarquizarlos en su lado económico. No son delitos económicos, es el lado económico del crimen organizado. Y hay que empezar a jerarquizarlo. En uno de los informes de Gafi, creo que es que se intenta estimar cuánto es precisamente lo que se podría estar moviendo aquí en Uruguay. En 2017 ese dato existió, ¿no? Se hizo una estimación en Uruguay con el BID, era la anterior evaluación de riesgos, entonces se tiraron muchas cifras. Eso en su momento no se publicó porque es muy difícil, comprendan que es muy difícil estimar. Sí, claro. ¿No? Son cifras ocultas y uno más o menos, si se llegó a 800 y pico de millones por año, ¿no? Pensando cuánto detecté de droga, ¿no? Cuánto detecté de contrabando. Y eso se extrapola, es decir, si yo detecto 2.000 kilos de droga, seguramente están pasando 10 veces más. Entonces, el monto de esa droga es 10 veces más. Y el de contrabando, y bueno, sumando los depósitos, el crecimiento de los depósitos del sector financiero, se armó esa estimación, pero era como un ejercicio para decir, bueno, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza que Pero ese estamos ejercicio comprende, por ejemplo, alguna proyección para ver cuánta plata se lavó en Uruguay en los últimos años. Si bien esa era una estimación Eran los 2 puntos del PBI, de ¿puede ser? 2017 de cuánto se estaba lavando en Uruguay en función de las cifras que teníamos ahí. Ahora, Pero, Pero eso se mantuvo años, o sea, de 2017 a hoy está. No se publicó y no se actualizó, o sea, se hizo, la ponemos acá porque fue un esfuerzo que se realizó, pero con solo todas las comprende un año. prevenciones de que... Sí, se hizo Ok, una vez. pensé que había una gráfica. No, además es muy difícil No me estimar. imagino. Ahora, ahí en el libro manejamos, uno de los casos que manejamos es los 2 brasileros que lavaban plata acá para Los doleiros. los doleiros. Los cambistas clandestinos de Brasil. 2 muchachos brasileños se instalaron Una acá. tabla de surf. El Tony y el Yucabala, ¿sí que hacían? Traficaban ticholo. No, movieron 1.600 millones de dólares de Uruguay. Tenían decenas de empresas en decenas de países. 1.600 millones de dólares que movieron esos muchachos sin que pasara por acá un solo billete, es casi el 2% del PBI uruguayo. Entonces, yo no sé cuál es la cifra, pero tengo claro que hubo
dos tipos, o sea, una estructura pesada montada en Brasil con vínculos con otros países de la región, que movió casi el 2% del PBI uruguayo. Tremendo. Es mucho. Claro, ahí estás manteniendo el crimen organizado en Brasil. ¿tá? Pero es parte de la cadena. Nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a nosotros, o sea, porque Parte está todo de la interrelacionado. División Internacional del Trabajo. Exacto, es Una de parte las del rol posi- que asumimos hace tiempo como país amigo de los lavadores y que también No, hace una de las tiempo posibles queremos dejar. hipótesis es que el PCC o los grandes grupos criminales brasileños se vayan viniendo para acá, porque somos tan tranquilos, se permite operar, o sea, nos puedan usar como base. Y Claro, eso también cambia la vida. Sí, sí, ahí está la tesis de Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo radicado en Chile, de que en realidad nosotros seguimos con estos niveles relativamente bajos de violencia, o por lo menos no con el crimen organizado, con el PCC operando fuerte en Uruguay como lo opera en Brasil, precisamente porque es un lugar que sirve para la residencia, que sirve para el lavado de activos, entonces mantenerlo Uruguay alejado de la violencia del continente sirve precisamente para que mantengamos este rol que estamos teniendo en la División Internacional del Lavado, ¿no? Ahora, todo bárbaro. Ustedes los dos fueron secretarios antilavado, eran institucionalmente oficinas distintas porque justamente durante estos periodos ha habido una evolución institucional. Me quiero meter en el caso de Conexión Ganadera o de los fondos ganaderos. En el caso particular de Conexión Ganadera, una historia de 25 años para atrás. Ustedes estuvieron al frente allí de las secretarías antilavado y da la impresión de que ahí había una oportunidad enorme para el lavado de activos que no tiene que ver con la caída de la empresa, tiene que ver simplemente con el modelo de negocios. Si yo pienso que en este momento, por ejemplo, puedo hacer transacciones por $90.000 en efectivo sin necesidad, o 100.000 o 150.000, yo podría ir, compro mi ganado y eventualmente eso después termina entrando en la economía formal y no necesariamente apareció en el medio un sujeto obligado que tenga que decir, bueno, ¿de dónde sacaste la plata? Depende de la persona que me recibe el dinero si me quiere controlar o no. Es así. Sí, sí, me consta. Yo tengo amigos que tuvieron, Que quedaron adentro. que están adentro, lamentablemente, y que no les preguntaron nada. Sea el importe que sea, no les preguntaron nada del origen. O sea, podía ser usado y una vez ingresado al sistema, después Conexión Ganadera no te devolvía el dinero en efectivo, te devolvía una transferencia bancaria. O sea, que era la maniobra básica. Perfecto. Maniobra básica. O sea que ahí hay que ver qué pasó. Todos los días está saliendo nuevas informaciones. O sea, ¿qué organismo del Estado podría haber detectado eso y ponerle un freno, no? Eso es un tema a discutir, a ver cómo... Pero ustedes, ¿qué No, piensan? parte de la evaluación de riesgos, por ejemplo, no tendría que haber saltado pensando en los montos que se manejan, ¿no? A ver, La evaluación de riesgos. dos patas del asunto. Yo no quiero hablar del caso en sí, que está judicializado, porque a mí una zona que me gusta mucho es la parte de investigaciones, y esto fue al fiscal de delito de lavado, y nosotros vamos a trabajar con la CENACLAF, y yo no quiero que alguien diga, Ricardo Gil prejuzgó en un programa diciendo tal cosa. Entonces, dejemos el caso afuera. ¿Se puede lavar en un negocio de esos? Para que la gente entienda. Sí. ¿Quién puede lavar? Primero, los clientes. Yo voy con $150.000 en efectivo, la LUC me lo permite, nadie me pregunta nada, lo entrego, voy cobrando el 7 o el 9% de interés y además después vendemos el ganado y me llevo la plata. ¿De dónde saqué la plata? Del negocio ganadero, ya no es plata de origen desconocido, ahora justifico el origen, la B. Capaz que los $150.000 era una coima que me dieron o era tráfico de armas. ¿El que arma el negocio puede lavar? Puede lavar. ¿Por qué? Porque si yo junto 10 clientes, $500.000, pero después coloco en ganado 700.000 o 800.000, meto yo $300.000 que saqué de un delito de otro lado, de una coima, de tráfico de drogas, de donde fuera, recupero la plata, lavé. Si no lo pensé así, no estoy afanando afuera o coimeándome afuera, sino que hice el negocio, se me cayó. Empecé a hacer la calecita, estafo a los clientes, hay lavado, porque la estafa es delito precedente al lavado. Entonces, todo eso ¿Podemos profundizar en eso? Sí, sí. Se queda con la plata del cliente. Claro, Exacto. claro. A ver. Exacto. Ponele que un negocio de estos recibió $500.000 y después dice, no tengo los 500, tengo 100.
y resulta que los 400 se los llevó a una cuenta en Bahamas. Eso suponiendo que haya habido desvío de fondos, no que el negocio haya funcionado mal. No es pérdida. O que el desvío se dio porque el negocio empezó a funcionar mal. Andaba bien, pero el día empezó a caerse y yo dije, yo por las dudas me llevo este cacho que es para mí. Eso a propósito, por ejemplo, ahora, bueno, no quiero hablar del caso particular, pero si aparecen empresas afuera con dinero, ahí hay aparecieron. Claro, pero yo no quería hablar del caso puntual para no comprometerlos a ustedes para que después... Entonces, a raíz de esto, ¿qué ha pasado? Primero, empezamos a hablar del tema del lavado de nuestros negocios. Yo digo, ojo, acá lo principal es que se afectó a un montón de gente. Esto salta porque se afectó a un montón de gente. Si no el lavado, capaz que no le importaba a nadie, porque esto funcionó y no le importó a nadie. Por eso mi pregunta es, acá se pasó un elefante por delante respecto a este tema que termina saltando en la medida de que uno empieza a pensar en este modelo de negocios y porque la empresa cayó, pero si la empresa hubiese seguido funcionando, todos, incluso las personas que más conocimiento tienen sobre el tema, no lo habían advertido. En la evaluación de riesgo del año 2023, que participaron cientos de personas, organismos públicos y organismos privados, que lo hizo un consultor que nosotros conocemos, lo respetamos mucho, que es uruguayo, que trabajó en el periodo del gobierno de Jorge Valle, que es muy serio. No se habla de este tipo de negocio. No se ve, nadie de los 200, 300 vio este tipo de negocio como un riesgo. Entonces lo que tenemos que reconocer es que todos nos comimos eso que vos decís y que además ahora estamos corriendo con los fondos ganaderos, ojo, y queremos soluciones tramposas. Bueno, vamos a meter los sujetos obligados. Pero después tenemos las inmobiliarias, los casinos, la zona franca, los contadores, los abogados, los escribanos, todo eso y no agarramos a nadie. Bueno, metemos más sujetos obligados para no agarrar a nadie. Te digo, yo creo que el tema ahí es, hay un tipo de negocio que pueden ser las vacas, que puede ser ladrillo, que puede ser los cardenales de cuello blanco, que nadie está controlando. Forestación. Entonces, bueno, forestación, soja, lo que sea. Ampliemos la mirada y me parece que está faltando, en mi opinión, un actor que no mire la cancha desde adentro, sino que la mire desde afuera. Bueno, ¿qué está pasando en este país? ¿Ese actor no debería ser el Banco Central? Podría ser el Banco Central de la Libertad Estratégica, podría ser la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que nadie sabe lo que hace. Pero eso es estrategia, es análisis, es inteligencia. A nosotros nos pasó, yo creo que en el libro hay ejemplos que nos pasaron esas cosas. ¿No? En este país hubo 2 casos de lavado grandes, o de potencial lavado, porque uno no hubo procesamiento por lavado, con oro, exportaciones de oro que el país no tenía. Si vos mirabas las cifras de Uruguay, año 2008, Uruguay exportó 105 millones de dólares en oro. ¿De dónde salió? Era todo entraba ilegítimamente al país. Y después que se hizo una operación policial, los 105 millones de dólares bajaron a 4. Si vos mirabas las cifras de exportaciones de oro, decían, acá hay algo raro, nadie las miraba. Nadie estudiaba eso. Ahora, ustedes ponen esos ejemplos. Dale. Sí. Yo como supervisor y tantos años, dame la razón, ¿no? Antes del sombrero de la Senaclaf tenía el del Banco Central. Yo siempre estuve de acuerdo en que si vos recurrís al ahorro público y apelás al ahorro público y competís con las inversiones financieras, porque a la larga, si yo soy un inversor, un ahorrista pequeño, tengo la bolsa de valores, tengo un banco que República me paga el 2% y vienen estos señores y me hacen una publicidad y me pagan el 7%. Y más hay modalidades donde ni siquiera termino siendo el titular de Ahí va. No hay un solo control. Entonces, ahí hay una omisión del Estado, porque hay una asimetría de información entre el ahorrista y la empresa que me ofrece colocarlo. Y en esa omisión del Estado hay una responsabilidad. Bueno, tenemos que ver, yo no estoy parado. ¿Pero qué te parece? Porque no sé qué pasó, por ejemplo, el Banco Central hizo actuaciones, vio los contratos, dio algunas instrucciones, pero el Banco Central no tomó la decisión política de vamos a regular, aunque esto no está en mi perímetro regulatorio. Muy lineal, ¿no? El razonamiento. Parece muy lineal el razonamiento que estás mencionando, digo. ¿Cómo puede ser entonces que las autoridades del Banco Central bueno, pero eso es una decisión política, quizás ideológica, decir, es un negocio entre privados, que se arreglen. Es una posición. No, pero mi posición es la contraria. Mi posición es que esa gente, el Estado tendría que
Capaz que con un grado de regulación menor que lo de un banco, por supuesto, es una empresa menor, pero tiene que tener un informe auditado. El contador interventor o el contador que hizo, es pavoroso lo que dijo. No. Esta empresa no es auditable. ¿Qué quiere decir? Es que no, la contabilidad no da la mínima garantía. Ricardo Giovio, que es el contador del que estás aludiendo, no solo dijo todo eso, sino también dijo que una vez que se vaya a concurso seguramente el pasivo vaya a bajar. Y lo que, por lo menos yo interpreté de lo que dijo, es va a bajar porque hay gente que no va a poder justificar el dinero que puso. Y eso tiene que ver con que seguramente una parte podría tener que ver con lavado, ¿no? Puede tener también porque aparentemente hay muchos que no tienen un contrato firmado porque era tan en confianza. O sea, lo básico no se cumplió. O tienen un contrato, como hay varios, que dicen, entregó tanto antes de este acto, Claro. pero no dice ¿Cuánto? cómo, ni Claro. cuánto. Ahora, con respecto a lo que usted decía, yo creo que uno puede hablar de responsabilidades. Me parece que lo que tenemos que decir es, acá hay un problema que el Estado estuvo omiso, estuvo mal. En Que algún todos lado. nos lo comimos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y descartemos argumentos. Cuando se dice, no, lo que pasa es que como no hay intermediación financiera, no hay por qué controlarlo. Entonces, las casas de cambio no hacen intermediación financiera. Pero el Banco Central las controla. ¿Por qué? Sí, Para dar defender crédito a no los es clientes, intermediación para financiera. defender a los clientes, cosa que en este caso también existe, y por riesgo de lavado de activos, cosa que en este caso también existe. Entonces, Sí. vos podés estar de acuerdo, no, si la carta orgánica te habilita o no, pero que perfectamente esto podría estar dentro de la órbita del control, yo no tengo duda. Es la solución. Discutamos el tema globalmente y no solo con las cabezas de ganado. Veamos todos los negocios de este tipo. Y yo hace años que me peleo con Daniel, porque yo quiero incorporar también cosas que sabemos todos que pasan en Uruguay y que no controlamos, como los prestamistas. ¿Quién controla a los prestamistas? No hay intermediación financiera. Capaz que no captan fondos públicos, ahorro público. Capaz que captan fondos de los narcos. Y hoy los prestamistas, los micropréstamos que están desparramados en el interior, ¿de dónde sale la plata? Bueno, yo creo que es un agujero que tenemos que tomarlo. Miramos para el costado y decimos, no, eso no hay sujeto obligado, no hay ahorro público, nos hacemos los distraídos. Yo creo que tenemos que, justamente, parte de reconocer el riesgo, es decir, bueno, si hay un riesgo, hay un problema, si hay un problema hay que generar una solución. Si yo no veo el riesgo, no hay problema. Yo nunca voy a solucionar un problema que no veo. Pero nosotros vemos el problema, tenemos claro que hay un problema que es grave, que es urgente por Uruguay, y por eso queremos trabajar en esto. Un tema que me parece, de lo que dice Ricardo, si yo no veo el riesgo, de repente no tomo medidas, es que no sabemos si algún organismo de Estado llegó a dimensionar que esto movía 600 millones de dólares. No sabemos. Los balances que andan circulando no reflejan la realidad. Los balances publicados en la auditoría interna no tienen nada que ver las cifras. Entonces, también, ahí hay un problema. ¿Cómo podés tener una actividad pública llamando al ahorro público, todo, y las cifras no saben? El propio Carrasco dijo que no le había sorprendido las cifras. Bien. Ricardo Gil Iribarne, Daniel Espinosa, muchísimas gracias, muchísima suerte, tienen bastante trabajo por delante. Repito el nombre del libro, Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos.